Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 12. Tres al área, llega el centro, Oribe. Y vamos a comenzar con un tema que en el 2023 critiqué a este muchacho, a Raúl Jiménez, claro que sí. Durante ese periodo de 4 años que estábamos previos al Mundial de Qatar 2022, después de Rusia 2018, era el Mundial o el ciclo mundialista del Chucky Lozano, del Tecatito Corona y de Raúl Jiménez. Pero pues las cosas no funcionaron como tal y vamos a repasar un poco de ese bache, o prácticamente parecía que ya se estaba enterrando su carrera al resurgir de este muchacho. Y es que les decía que en 2023 había hecho un video donde criticaba su mal forma que tenía este señor. Del 2021 al 2023 lo habían llamado a convocatoria con selección nacional en 16 partidos. Y como el centro delantero, el 9 de la selección nacional, apenas llevaba 3 goles. Y me parece que o eran todos de penal, o era una estadística que de verdad preocupaba al ataque de la selección mexicana. Ya sabemos que después lo de Qatar pues fue un desastre. Todo esto se originó realmente por la lesión que sufrió Raúl Jiménez, esa fractura en el cráneo. Y como les decía, era un bache que parecía que iba a terminar con su carrera, pero viene un resurgir. Sin embargo, pues esos años fueron bastante complicados para Raúl, tanto en lo deportivo como en lo mediático. Recordemos que para el Mundial del 2022 por ahí hubo conversaciones de quién sí iba, quién no iba, y Raúl Jiménez al final se subió al barco cuando ese lugar debió de haber sido tanto para Santi Jiménez o para Diego Lainez, que estaban en una mejor forma, que estaban muchísimo más, pues sí, es que estaban en una muchísimo mejor forma de lo que Raúl Jiménez está en ese momento, pero él decía: yo estoy preparado, voy a aportar. Y lastimosamente, de los 3 mundiales que ha participado, que ya ha tenido tiempo de juego en 6 partidos, no ha anotado ni un gol en mundiales de Copa del Mundo. No ha tenido esa oportunidad de celebrar un gol en algún mundial, y era preocupante. Y pues en Qatar sucedió exactamente lo mismo. Esperaban un milagro, pero no sucedió. Al menos no sucedió ahí, hasta que resurge con el Fulham. En 29 partidos de liga lleva 10 goles y está en una forma bastante... Creo que de su mejor forma desde la lesión. Yo creo que cuando estuvo con los Wolves del Wolverhampton fue su prime, sin lugar a duda. Hay que recordar que también estuvo en el Benfica, que hizo buenas actuaciones, que también estuvo en el Atlético de Madrid. Pero ahorita está regresando en una mejor forma, mucho más maduro, con muchísima más experiencia, con ese talento, con esa corpulencia que en Europa le ayuda bastante. Es un delantero alto pero ágil. Y eso se está viendo traducido, como les digo, pues en los goles, ¿no? Es peligroso por arriba, es peligroso también ya al momento de tener el balón en los pies. Se ve que está entendiendo muchísimo más el armar el juego para sus compañeros, y es algo que se aprende en Europa y que está retomando, porque ya lo venía haciendo. No solamente se trata de anotar goles, también se trata de aportar a tus compañeros, y eso se tradujo o se vino a ver reflejado en la selección nacional en este Final Four del Nation Leagues de CONCACAF, donde pues Raúl Jiménez fue figura totalmente y sacó su mejor versión que la hayamos visto en muchísimos años. Yo lo dije en un video rápido en TikTok y en redes sociales, que resurgió como el ave fénix. En estos 2 partidos, en la semifinal contra Canadá metió un doblete. Con ese resultado 2-0 pasan a la final, y contra Panamá en la final, precisamente donde quedan 2-1, los 2 goles también son de Raúl Jiménez. Arrancando al minuto 8, se empata el partido al minuto 40 más 5 de un penal a favor de Panamá, y al 90 más 2 con un penal también muy bien cobrado por parte de Raulito, pues se llevan su primer título de Nations League. ¿Lo pueden creer? Cuando Canadá y Estados Unidos pues se estaban volviendo totalmente los gigantes de CONCACAF. Hoy por hoy pues México se pone en lo más alto, aunque para serles sincero es un trofeo, es un título muy engañoso, porque pues la verdad la prueba es cuando llegan al mundial. No hay que hacernos ilusiones ni pensar de que volvemos a ser otra vez los gigantes de la zona, cuando estamos en una de las zonas menos competitivas, y cuando estas 3 selecciones, Canadá, Estados Unidos y México, ya están en el mundial para el 2026. Pero no podemos negar que el buen momento de Raúl Jiménez pues le valió hasta para ser el MVP de esta competición. Algo muy positivo para términos de lo que es la selección mexicana. Les voy a ser muy sincero, yo realmente sí creía que ya estaba acabado. Sin embargo, fue perseverante y me da mucho gusto por Raúl que haya regresado. Ese era mi pensar, como les digo, a principios del 2023, después del Mundial de Qatar 2022, que Raúl estaba ahí más por dedazo que por méritos propios. Sin embargo, se mantuvo, aguantó y se quedó en Europa y se quedó en Inglaterra.
y resurgió, de verdad, resurgió, creo que es la palabra, y me da gusto por la selección mexicana que está atravesando uno de sus peores momentos. Y de ahí viene el siguiente tema. Muchos estaban peleando que Santi Jiménez, que Raúl Jiménez, los dos Jiménez, pero uno es con J y el otro es con G. Pero al final ellos dos mismos se echaron flores y Raúl lo dijo, es la mejor pareja con la que he jugado, con la que me he sentido más cómodo, porque los dos ya tienen otro chip, ya tienen otra escuela, ya tienen otro entendimiento del juego y al menos hoy podemos dar gracias que tenemos un par de delanteros que si no se juegan con dos puntas, que muy probablemente no se van a jugar porque los rivales ya, sobre todo en un mundial, difícilmente te van a permitir eso, pues al menos se van a estar teniendo una competencia sana. Habrá otro sector que pensará que Henry Martin, pero me parece que estos dos demostraron que supieron jugar muy bien bajo las órdenes de Javier Aguirre y que lo están haciendo bien. En caso de que se juegue con dos puntas, ahí estarán. En caso de que se necesite uno y el otro entre como revulsivo, ahí estarán. A ver, habrá que ver si Henry Martin tiene posibilidades de entrar a la buena química que tuvieron estos dos en estos dos partidos. Entonces Raúl Jiménez es, creo que es la traducción que vemos muchas veces en el deporte y que muchas veces escuchamos a grandes figuras decir, el fútbol es de momentos. Esto se traduce a que este es el momento de Raúl Jiménez, lo tiene que aprovechar y vaya que lo hizo a lo grande. Déjenme saber en los comentarios en todas nuestras redes sociales qué opinaron del desempeño no solo de Raulito, sino de la selección nacional en la Nations League. Vamos a hablar de los 10, no esperen, de los 12 mejores delanteros del siglo XXI, porque también ya había hecho una dinámica con este tema, un video rápido en TikTok, en Instagram, y había dos personajes que no había puesto y me parece que es válido que entren en la lista. Entonces vamos a hablar de los 12 mejores delanteros del siglo XXI. Comenzamos en la posición 12 con Didier Drogba. Tanto este como el 11 fueron de los que más pidieron que entraran de alguna forma al top 10, pero yo les decía, bueno, ¿a quién sacamos y a quién ponemos? Y me parece que en vez de estar sacando y poniendo, pues mejor los agregamos todos. Y sí están en el orden que yo consideraría que deberían ser estos 12 delanteros, pero ustedes pónganlos como ustedes gusten en los comentarios, ahí déjenme saber si algunos cambiarían por otros. Didier Drogba del Chelsea, el de Costa de Marfil, que no solamente fue una grandísima figura en el Chelsea, una de las primeras grandes figuras en el Chelsea cuando Abramovich compró el club, este magnate ruso, y que lo llevó a lo más alto, a ganar la Liga, hasta ganar la Champions, la Europa League, todo, y Didier Drogba fue parte fundamental de cimentar ese gran club que hoy por hoy pues se tambalea, por momentos está discutiendo por títulos, por momentos se pierde, pero el Chelsea apareció en el mapa gracias a estas grandes figuras. Y Drogba era un delantero letal, corpulento y tenía un olfato increíble del gol. Algo muy similar con otro africano, estamos hablando de Samuel Eto'o, que la vio difícil cuando llegó a España jugando con el Madrid, después estuvo en el Málaga, fue con el Mallorca, con el Mallorca, y donde realmente explotó fue con el Barcelona, fue parte de ese primer sextete, bueno, a él solo le tocó creo que el triplete, porque lo vendieron y ya no le tocó jugar la Supercopa de Europa, la de España ni el Mundial de Clubes, pero sí estuvo cuando se ganó la Primera Liga, Champions y Copa del Rey bajo la tutela de Pep Guardiola, pero volvió a conseguir un triplete cuando se fue al Inter de Milán con José Mourinho. Pues era un jugador polivalente dentro del área, podía también tirarse un poco al extremo, pero principalmente era un delantero centro con un grandísimo olfato goleador. Hablando de olfato, tenemos al Kun Agüero y ese gol con el Manchester City que les dio su primera Premier League, algo histórico y que sobre todo se la ganaron el Manchester United, un Manchester City que era el patito feo y el vecino feo del Manchester United, y hoy por hoy cuántos títulos no ha tenido en este siglo XXI, y esa leyenda se empieza también a escribir gracias al Kun Agüero, que aceptó irse del Atlético de Madrid para este nuevo proyecto cuando empezaban los petrodólares de los grandes magnates de Medio Oriente, y pues el Manchester City se mantuvo, creció y pues ahí anda. Ahorita se está tambaleando, pero en la historia reciente muy importante en la Premier League, y este señor pues claro que un gran protagonista. Después tenemos a Andrei Shevchenko, fue Balón de Oro con el Milan y sus mejores años del ucraniano fueron en el AC Milan, en la Serie A, en el calcio italiano. Fue campeón de Champions, erró un penal contra Dudek en la final contra el Liverpool, pero bueno, hubo revancha, también ganó la Champions, Balón de Oro, Serie A, después se fue al Chelsea, ya no le fue tan bien, regresó al Serie A, pero pues ya habían pasado sus mejores años, pero mientras estuvo en su primera etapa con el equipo italiano, la verdad que le fue muy bien y era un delantero súper codiciado por toda Europa.
Wayne Rooney, el niño malo. A él le pasó algo muy similar a otro que también está en la lista. Cuando Cristiano Ronaldo se fue del Manchester United, parecía que ya no iba a haber pues futuro sin CR7, y Wayne Rooney dijo, pues yo aquí estoy. Y la verdad es que se notaba el corazón, la garra que le metía y defendía los colores de los Red Devils. Y qué buena dupla hizo los primeros 2-3 años al lado del Chicharito cuando llegó el mexicano allá a Old Trafford. Y este señor lo cobijó, lo apoyó, llegaron hasta una final de la Champions que perdieron contra el Barcelona, que en ese entonces estaba en la delantera Pedrito, Messi y David Villa. Complicada tarea para los Red Devils ganarle a ese Barcelona de Pep Guardiola, que fue su segunda Champions League. Pero bueno, Wayne Rooney, una parte importantísima de la historia reciente del Manchester United, que también hizo una gran dupla con Van Persie y ganaron la última liga bajo el mandato de Sir Alex Ferguson. Este señor, equipo al que llegaba, equipo que le iba bien, hasta en el Barcelona le fue bien, aunque no estuvo a gusto y tuvo roces con Pep Guardiola. Estamos hablando del sueco Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic. Donde más a gusto se sintió al final fue con el Milan, y ahí sigue trabajando como parte de la dirección deportiva y es de los culpables de haber llevado a Santi Jiménez con los del AC Milan. Ahí ganó su último Scudetto, sus últimos trofeos importantes, pero en el Paris Saint-Germain le fue muy bien, en el LA Galaxy le fue muy bien, en el Manchester United también fue importante. No se ganaron los títulos que uno hubieran querido como Champions y la Premier League, pero sí se ganaron unas copas, que a eso también es muy bueno. Lástima, se le negó la Champions League. Harry Kane, ustedes podrán decir muchas cosas y que algunos de la lista deberían estar encima de él, pero la verdad es que Harry Kane en títulos individuales, botas de oro, premios de goleo de las ligas donde ha estado, que es la Premier y la Bundesliga, el señor tiene unos números impresionantes. En la parte individual no hay queja, es más la parte colectiva, tanto con Inglaterra como con el Bayern Múnich. Esa maldición me parece que se puede romper ya este año. Ojalá que ya empiece a ganar trofeos, porque una carrera como el tipo de goleador que es, el prototipo de delantero centro que la mete de izquierda a derecha, con la cabeza, con las nalgas, con el pecho, con lo que ustedes quieran, anota goles. Y muchas veces son importantes, lastimosamente no se han traducido en títulos importantes. Pero Harry Kane me parece que es un grandísimo delantero de este siglo XXI. Ya estamos entrando al top 5. Empezamos con Luis Suárez, el pistolero. Aquí había mucho debate entre el 5 y el 4. Me parece que cualquiera de los dos se lo podría llevar. Solo que hay una diferencia que me hizo a mí también decantarme, porque el que sigue sí quedará en cuarto. Pero el pistolero hizo grandes cosas desde que estuvo en el Ajax. Hubiera sido campeón de goleo si no hubiera sido porque la tabla de goles... acuérdense que la bota de oro que da la FIFA año a año... premia los goles en las ligas más importantes, pesan más que en las ligas que ellos conseguían inferiores. Entonces, cuando Cristiano Ronaldo y Messi estaban discutiendo ese premio, en ese entonces, cuando estaba recién esa nueva rivalidad, Suárez estaba en el Ajax y hubo una temporada donde anotó más goles que estos dos, pero como en Ajax era la Eredivisie, era una liga inferior a la Liga y a la Premier League, pues entonces Luis Suárez se quedó con las ganas, que ya después se pudo conseguir cuando se mudó a Liverpool. Pues muy bien, que cuando estuvo en el Barcelona también le fue muy bien y lo ganó todo, excelente. Y pues ahora está en este paso allá con su amigo en el Inter de Miami, ya le falta poco por irse, pero era un depredador también, y qué forma de jugar y de anotar goles. Era peligroso cada vez que tenía el balón en sus pies. El número 4 es Karim Benzema, y como les decía, estaba aquí la disputa si entre él o Karim, y todavía hasta el tercer lugar ahorita entraría en esa disputa. Pero como les decía con Wayne Rooney, a él le pasó lo mismo cuando CR7 se fue, cuando Bale se fue del Real Madrid. Parecía que también todo estaba acabado, y al final este señor levantó la mano y dijo: a ver, con Vinicius, con Rodri, vamos a hacer las cosas. Todavía tengo a Kroos, todavía tengo a Modric, y ganó otra Champions. Entonces, tanto fue su impacto que hasta el Balón de Oro consiguió. Creo que por eso Karim Benzema merece esta posición. Ahora sí nos vamos al podio. Y el tercer lugar también está discutido, Robert Lewandowski. Es que la verdad, este señor solo le faltó el Balón de Oro que debió de habérsele dado cuando fue la pandemia. Lastimosamente se canceló el premio, pero era suyo. Y el del siguiente año también era suyo. Aunque yo pueda decantarme un poco más por Messi que por CR7, tengo que decir que ese Balón de Oro era de Robert Lewandowski. Grandísima figura en el Borussia Dortmund, donde explotó. Se consolidó en el Bayern Múnich, donde lo ganó absolutamente todo y hasta la Champions. Y ahorita con el Barcelona, si este año consiguen lo que parece que pueden conseguir, Liga, Copa del Rey, Champions League, que de verdad están compitiendo muy duro por las tres competiciones y que en los tres torneos son favoritos, podría consagrarse todavía mucho más su leyenda. Tiene 35 años y sigue siendo un líder en el vestidor, pero sobre todo un goleador nato.
Número 2 tenemos a Titi Henry. ¿Cómo podemos negar a Titi Henry en este top? Si de verdad, cuando hablamos de goles, tenemos que hablar del francés en este siglo XXI. Sobre todo los invencibles del Arsenal cuando ganaron la Premier League, invictos, cuando no obtuvieron ninguna derrota, sí tuvieron empates, pero pues la mayoría fueron victorias. Y Titi Henry fue muy importante. Tanto él ahí se consagró y su figura se hizo, pero fue con el Barcelona donde realmente ya quedó su estatus de leyenda cuando gana Liga, Champions, Copa del Rey y hace todos esos malabares de la mano de Pep Guardiola en ese primer año cuando él llega. Entonces solo le faltaba ese torneo, porque hay que recordar que este señor tiene Eurocopa, tiene Copa del Mundo, entonces lo ganó absolutamente todo y goleador nato. Yo recuerdo uno de sus goles más emblemáticos en aquellos cuartos de final de la Copa del Mundo del 2006 en Alemania contra Brasil. Un centro que fue una jugada a balón parada de Zinedine Zidane, nadie lo cubrió en el segundo poste y ahí se metió Titi Henry y metió un golazo. Que también hubo un gol polémico con el que clasificaron un mundial, pues también ahí estuvo Thierry Henry que metió la mano y después metió el gol, pero bueno. Y número 1, el fenómeno. Aquí no estamos metiendo a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi porque pues son más... Sus mejores años o en el fútbol de élite jugaron como extremos. CR7 como extremo izquierdo y Messi como extremo derecho, entonces no los estamos considerando como centros delanteros porque eso evolucionó sobre todo con Cristiano Ronaldo hasta que se fue a la Juve y sobre todo en el Manchester United y ahorita en Arabia Saudita. Entonces Ronaldo es, creo yo, el mejor delantero centro del siglo XXI. Ya la venía rompiendo en los 90s, llegó a ser campeón del mundo en el 94 ahí como suplente en chamaquito, se consolidó en el 2002 y todavía fueron muy buenos años donde el 2 veces Balón de Oro, que el primero lo consiguió gracias al Barcelona en el Inter de Milán y otro bueno ya en el Real Madrid, pero creo que era por su temporada en el Inter de Milán, pero era un jugadorazo. Pues vacunó a este Oliver Kahn en la final cuando era el mejor portero del mundo y se lo echó 2 veces en la final de la Copa del Mundo. Y así lo hizo con muchos. Lastimosamente también no se le dio la Champions League, pero sus goles eran tremendos. Aparte que nunca fue un delantero muy delgadito, siempre tendió a ser gordito. Y no digo gordito, sino era robusto, era fuerte. Ahorita sí es gordito. Pero esa corpulencia le ayudó bastante para poder pelear con cualquier defensa y tenía un olfato de gol que todos estos lo tenían y creo que cualquiera quisiera tener estos en su equipo, sin lugar a dudas. Déjenme saber entonces en los comentarios si están de acuerdo con este top, quién faltó, quién sobró o en qué lugar acomodarían a estos cracks. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! Vamos a hablar de los 10 mayores robos del draft del siglo XXI. Así es, estas selecciones fueron después del pick número 10 hacia atrás, porque por ahí podríamos hablar del Chef Curry, no está en esta lista porque él fue seleccionado en la posición número 7, está dentro del top 10. Estos son jugadores que seleccionaron después de la posición número 10 y que la rompieron en sus clubes. Vamos a comenzar en sus franquicias, sus equipos, perdón, es que venimos hablando de fútbol. Vamos a comenzar con Isaiah Thomas en la posición número 10. Fue seleccionado en el 2011 en la posición número 60 por los Sacramento Kings. Un chamaquito que creo que solamente un reportero habló con él previo al draft y fue la última selección del draft del 2011 y llegó muy muy alto. Es un jugador muy muy chaparrito, muchísimo más abajo del 1.85, pero que la puede clavar, que puede tirar de 3, que fue un gran armador y sus mejores años cuando a Boston le faltaba una figura fue él. Fueron años donde realmente él sostuvo al equipo y lo hacía competitivo, pero lastimosamente una lesión pues también lo dejó fuera de ese gran nivel. Poco a poco se fue recuperando, pero nadie volvió a tener la confianza que debieron de haberle tenido. Ahorita creo que sigue jugando a veces en la G-League y hace unos partidos increíbles, pero ya nadie apuesta lastimosamente por él. Creo que no es justo después de todo el talento que ha demostrado, o había demostrado, pero también la edad ya no le ayuda. Sin embargo, se recuerda que en esos años que estuvo, lo hizo muy bien. Fue seleccionado por los Sacramento Kings, pasó por varios equipos, pero fue en Boston donde realmente le fue muy bien. Después tenemos a Paul Millsap. Fue seleccionado en la posición 47 en el 2006 por el Utah Jazz. Este jugador yo lo recuerdo más con los Atlanta Hawks, pero era un jugador corpulento. Fue 4 veces All-Star y nadie esperaba que sucediera eso. Menos cuando te seleccionan ya en segunda ronda. Es como, ¿cómo que fuiste All-Star? Y aparte 4 veces. Un jugador que la defensiva era muy muy imponente y que también sumaba al ataque. Después tenemos a DeJounte Murray. En la selección número 20, fue el pick número 29 de la selección del 2016 en ese draft por los San Antonio Spurs. Lo estaba haciendo muy bien con los Spurs, sin embargo, pues fue otro de los que no aguantó como en su momento Kawhi Leonard.
el método tan estricto y cuadrado que tiene Greg Popovich, ese manejo de los pases, de jugar más en conjunto que en individualidades. No aguantó y se fue con los Hawks. Estuvo ahí pues intentando hacer una dupla con Trae Young. Al final, y ahorita está jugando con los Pelícanos de Nueva Orleans. Sigue siendo un jugador muy importante a la ofensiva sobre todo. También le echa ganas y se sacrifica en la defensiva. Y pues ya ha sido All-Star tanto con los Spurs, con los Hawks. Y pues yo creo que con los Pelícanos de Nueva Orleans en algún momento lo podrá hacer si el equipo levanta, claro que sí. Después tenemos a Pascal Siakam. Fue un pick tardío que terminó liderando a los Toronto Raptors a las finales del 2019 junto con Kawhi Leonard, claro que sí. Fue seleccionado en el 2016 por los Raptors en la posición 27. Un alero pivot, a veces también jugaba de centro. Y la verdad es que muy importante para ese único título que tienen los canadienses. Ahorita está jugando ya con los Pacers, pero donde brilló más, que lo está haciendo también con los Pacers en ese partido contra los Lakers, que los Lakers ganaron de último minuto. Muy importante para que llevaran todo esto hasta los últimos segundos del partido. Y es una pieza importante para los Pacers hoy por hoy. Marc Gasol, el español que fue seleccionado en el 2007 por Los Ángeles Lakers, esa misma noche fue traspasado a los Grizzlies, fue el pick 48 y realmente se seleccionó porque pues, tenía el apellido Gasol. El que la venía rompiendo era su hermano Pau Gasol y hubo este cambio donde dijeron, a ver, los Lakers fue cuando hicieron el intercambio de queremos a Pau Gasol, o que dijeron los Grizzlies, pues selecciona a su hermano, me lo cambias y otras cosas más que quiero, pero pues al menos voy a tener a Marc Gasol en mi equipo. Y funcionó muy bien, el muchacho también, aunque no tenía las mejores calificaciones por los visores, también la vino a romper y también fue campeón con los Toronto Raptors en el 2019, también pieza importante. Y quién diría que otro hermano Gasol también iba a ser campeón de la NBA, solamente parecía que iba a ser Pau y al final Marc también lo fue. Y no se diga en selección nacional lo importante que ha sido, medallista de plata, creo que también fueron campeones del mundial de la FIBA. Entonces importante este muchachón que también es un poste, un centro. Entramos al top 5. Kawhi Leonard fue seleccionado en el 2011 en la posición 15 por los Indiana Pacers y después fue traspasado con los Spurs. Y pues no podemos negar que 2 veces campeón de la NBA, una con los Spurs, uno con los Toronto Raptors en el 2019 y en ambas ocasiones fue MVP de las finales. Un jugador que ya cuando pasa con los Clippers ya es otra historia, las lesiones siempre lo han aquejado, pero con los Clippers parece que es el pan de cada día. Está bien una temporada, 2 temporadas está mal, está media temporada bien, el resto está mal, o llegan los playoffs y se pierde. Esa es otra historia con los Clippers, pero le fue muy bien en su época con los Spurs. Todavía coincidió con Tim Duncan, con Manu Ginobili, con Tony Parker y pues fue líder en esas finales, en esa temporada con los Toronto Raptors, que solamente tuvo una temporada, que fue cuando cambiaron a DeMar DeRozan, que fue una lástima que no le tocara quedarse para ese título. Número 4, Damon Green, corazón y líder defensivo de los Warriors. Fue seleccionado precisamente por Golden State en el 2002 en la posición número 35, también un jugador de segunda ronda y que hoy por hoy 4 anillos de la NBA, jugador defensivo, también ha estado en los equipos defensivos. Es un jugador que habla demasiada basura, mucho trash talk, pero pues que sí, es ese corazón fiero defensivo que ayudó a los Golden State Warriors a llegar hasta donde están. Una figura ya seguramente histórica para el equipo de San Francisco. Después tenemos otro que ahorita está jugando con los Warriors, pero en su momento fue seleccionado por los Chicago Bulls en el draft del 2011 en la posición número 30. Estamos hablando de Jimmy Butler. Fue la última selección de primera ronda en ese draft y es un jugador clutch importante. Cuando quieres sumar puntos en los últimos minutos del partido, Jimmy Butler. La rompió con Chicago, lastimosamente el proyecto no fue tan fuerte. Después se fue con los Timberwolves, ahí parecía que iba a cuajar, pero también se peleó con los directivos. Se va al Heat, llega a 2 finales, ambas las pierde, pero es donde mejor le fue, donde parecía que estaba todo alrededor de este muchacho y al final se terminan peleando y ahorita está ya con Golden State Warriors. Yo creo que su última oportunidad para conseguir un título y buscar el 5º anillo del Chef Curry. Número 2, tenemos a Giannis Antetokounmpo, seleccionado en el 2013 por los Bucks en la posición 15. El Greek Freak, yo creo que nadie apostaba un quinto por ellos más que los Bucks. Era un jugador escuálido, sí alto, venía de Grecia. En ese entonces todavía estaba el temor que pasara como con Ricky Rubio de que se rompieran los europeos. Pero cómo está pegando Europa, Hay que recordar que los últimos MVP, pues europeos, ahí se metió Joel Embiid, que Estados Unidos, pero hay que recordar que es de Camerún. Sí es de Camerún, bueno, es africano,
Pero bueno, Giannis Antetokounmpo 2 veces MVP, ya campeón de la NBA, MVP de esas finales. Y si en esta temporada no llegan a un buen puerto en playoffs los Milwaukee Bucks, Giannis ya dijo que va a buscar irse a otro lado. No piensa ni renovar si este proyecto no empieza a cuajar. Por lo pronto, pues hay que recordar que el Greek Freak pues fue seleccionado muy tarde y fue la cara de la NBA al menos unos añitos cuando fue MVP. Y sigue siendo candidato siempre por el gran peso que tiene. ¿Cuántas veces no era Team LeBron contra Team Giannis cuando hicieron esto de los mini drafts en los Juegos de las Estrellas? Claro que sí. Y número 1, Nikola Jokic. Seleccionado fue en la segunda ronda, pero fue en la posición número 41 del draft del 2014 contra los Denver Nuggets. Todos conocen esta anécdota, que fue seleccionado mientras había un comercial, creo que de macarrones. Él estaba dormido cuando estaba pasando eso porque estaba en Serbia. Le marcó su hermano y le dijo: oye, sí te seleccionaron. Y él dijo: cállate, estoy dormido, mañana me platicas qué show. Un señor que tampoco ama su trabajo, pero qué bien le pagan y qué bien lo está haciendo. 3 veces MVP de la liga y va por su cuarto trofeo sin lugar a dudas. Ya campeón de la NBA con los Denver Nuggets, MVP de esas finales. Este señor es un futuro salón de la fama sin lugar a dudas y ama a los caballos. Pero sin lugar a dudas es el mayor robo de los drafts de este siglo XXI. Vamos con otro top. Tenemos un chorro de top en este capítulo, pero este es un top 8 de MVPs de la NBA que nunca ganaron un anillo. El orden, pues yo creo que sí es de más importancia de estrellas o del papel que tuvieron, porque todos fueron MVP de la liga en algún momento, pero no ganaron el anillo de la NBA. Comenzamos con Joel Embiid, que fue MVP en el 2023. Muchos dicen que fue un robo para Nikola Jokic, pero me parece que sí estaba ahí disputado. Cualquiera se lo pudo haber llevado. Parecía que iba a ser la motivación que necesitaba este muchacho para buscar el campeonato de la NBA. En ese entonces estaba con James Harden. No sucede. Y pues bueno, sabemos que este muchachón, aunque ya es campeón de Juegos Olímpicos de la mano de Estados Unidos en París 2024, ha jugado menos del 50% de los partidos que debió de haber jugado en toda su carrera al día de hoy, porque se la pasa lesionado una tras otra y operaciones de rodillas, y es tremendo, pero cómo se lesiona este chamaco. Pero bueno, después tenemos a Russell Westbrook. Sus mejores años fueron en el OKC, llegó a finales de la NBA junto con Kevin Durant, James Harden, la perdieron ni modo, pero fue MVP en el 2017 cuando ninguno de ellos ya estaba, y él se puso la capa de superhéroe y hacía triples dobles, estaba promediando eso en la temporada. Un jugador que ofensivamente era su principal rol, pero también se sabía sacrificar, y por su temperamento, que curiosamente sí tienen un muy mal temperamento tanto él, Kevin Durant y James Harden. Siento que perdieron un poco de piso. Solo uno de ellos ha sido campeón de la NBA y fue porque estaba en un super equipo. Pero bueno, Westbrook se ha quedado con las ganas de eso. Hoy por hoy que lo está haciendo como revulsivo con los Denver Nuggets, está resurgiendo. Entonces podría salir de esta lista si Jokic, Westbrook y compañía se alzan con el título en este 2025. James Harden fue MVP en el 2011. Un jugador ofensivamente 100% a eso se dedica. La defensiva no es tanto lo suyo, entonces pues tenemos que aplaudirle que sus números en asistencias, en puntos, pues eran muy muy altos a comparación de los demás, y que también se echaba el equipo de los Rockets Houston en el hombro. Lastimosamente cuando llegaba a playoffs, pues las individualidades de él pues no podían conseguirle un anillo. Número 5 tenemos a Derrick Rose. Aquí déjenme más algo chiquito la imagen, más chiquita, ahí está. Derrick Rose fue MVP del 2011 y ha sido el MVP más joven de toda la historia, y yo no sé si fue una maldición eso. Muchos dicen que ese trofeo debe haber sido para LeBron James por los números, pero acuérdense que ser MVP no solamente son tus promedios que tienes en asistencias, robos, puntos, rebotes, sino también el impacto que tienes en tu equipo. LeBron tenía unos mejores equipos, por así decir, ya había sido creo que MVP para ese entonces, pero Derrick Rose llevó a los Chicago Bulls muy muy lejos de lo que se esperaba que pudiesen llegar, y era un botadorcito arribita del 1.90, pero que ilusionó nuevamente a la fanaticada de los Bulls, pensando que podría llegar a haber otra figura tipo Michael Jordan. Lastimosamente las lesiones lo acabaron, nunca volvió a ser el mismo y se quedó con las ganas de un título porque pues ya está retirado, ¿verdad? Después tenemos a Steve Nash, 2 veces MVP de la liga en 2005 y 2006, era un genio ofensivo en los Suns, pero pues nunca llegó a unas finales de la NBA. Cuando ese proyecto también que se formó en los Lakers, donde lo llevaron a él, que estaba Kobe Bryant, que estaba, creo que, ¿quién más estaba? Estaba Dwight Howard, estaba Meta World Peace, no funcionó. La verdad que es uno de los proyectos más ambiciosos que se habían visto en ese entonces en la NBA, y que no haya funcionado con todas esas estrellas, pero bueno, aparte que Steve Nash se lesionó en esa temporada y pues no pudo conseguir un anillo de la NBA.
Allen Iverson, un señor que cambió la NBA de la manera en lo que los gigantes lo estaban haciendo prácticamente. Ustedes recordarán que estaba Tim Duncan, estaba Robinson, estaba el mismo Karl Malone, estaba Shaquille O'Neal, Charles Barkley, y lo más parecido, pues se podría decir que era Jordan quien vino a romper en ese molde, pero Allen Iverson vino a cambiar hasta la cultura pop, la manera en que se vestían, el hip hop, los tatuajes, las banditas, todo eso impactó no solo dentro de la cancha sino también afuera. Un jugadorazo y que tampoco consiguió un anillo de la NBA. Número 2, Karl Malone, hablando de dos de esos gigantes que están ahorita en el 1 y el 2. En el segundo lugar puse a Karl Malone, que fue MVP en el 97 y en el 99. A pesar de que llegó a 2 finales, ninguna la pudo ganar. Se enfrentó en los 90 a una época dominada por los Chicago Bulls y Jordan. Y también cuando tuvo su pausa, que se fue a jugar béisbol, por Hakeem Olajuwon, que sí consiguió sus 2 anillos con los Rockets Houston. Un jugador muy corpulento, muy alto, tremendo a la defensiva, que fue MVP en 2 ocasiones, que en una de esas Michael Jordan lo tomó personal y fue y le jugó y le estampó en la cara el campeonato, pero pues se quedó Karl Malone con las ganas. Y el otro es Charles Barkley, que le pasó exactamente lo mismo, pero fue MVP en 1993, un jugador muy completo, que le faltaba a veces más cabeza, que cuando también se fue al proyecto, en el proyecto de los Suns pues era el líder, pero cuando se fue a los Rockets, que estaba con Scottie Pippen, y creo que también está en sus últimos años Hakeem Olajuwon, que querían emular lo conseguido en el 95, 96, 93, 94, cuando fue la época de béisbol de Jordan, pero no lo consiguieron. Pues este señor también se quedó con las ganas de eso. Al menos fue parte del Dream Team del 92, que creo que es uno de los más grandes logros que algunos de los que estuvieron en ese equipo consiguieron, como Stockton, como Karl Malone, como Charles Barkley. Y pues bueno, esta es una lista de estos 8 grandes jugadores que dominaron la temporada regular, pero que no pudieron conseguir el título de la NBA. Déjame saber en los comentarios si alguien más nos falta. Seguramente que sí, pero estamos hablando de esas grandes estrellas que fueron consideradas los mejores de la temporada. Fórmula 1. Resulta que Carlitos Sainz consiguió un grandísimo logro en la Fórmula 1, y de verdad que es grande porque al final les voy a poner una referencia de lo difícil que es conseguir puntos en la Fórmula 1, porque es un deporte donde no solamente dependes del talento del piloto, creo que en un 80-90% dependes de todo lo que se hace tras bambalinas con el coche, el diseño, los ingenieros, la puesta a punto, las prácticas, leer los datos, todo eso. El piloto pues tiene parte, pero no es totalmente el encargado. Entonces Carlitos Sainz hizo un gran logro, y vamos a comenzar en su época en Toro Rosso. Cuando estuvo ahí consiguió puntos en su primera temporada, sumó 18, quedó en la posición 15. En su segundo año 46 puntos, y en su tercer año ahí medio cambaleachó un poquito los puntos conseguidos, pero sumó 54 en el 2017, porque fueron 2 temporadas y media, porque en ese mismo año se fue a Renault buscando pues más protagonismo, saliéndose de la escuela de Red Bull, porque recordemos que Toro Rosso era antes, fue lo que antes era Alfa Tauri, lo que era antes, no, era lo que antes era Visa Cash App, que era después Alfa Tauri, y antes, perdón, era Visa Cash, luego antes de eso fue Alfa Tauri, antes de eso fue Toro Rosso. Ya me entendieron. Después de eso se fue con Renault. Las últimas 4 carreras del 2017 las corrió con ellos, que fue Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi. Consiguió, algunos puntitos. Ahí solamente puntuó en Estados Unidos porque se retiró, y en 2 de ellas, y en Brasil no sumó nada. Después de ahí estuvo año y medio con los de Renault y consiguió puntos en su siguiente temporada. Sumó 53 y quedó en la 10ª posición. Eso le ganó un asiento con los de la naranja papaya cuando McLaren se estaba transformando, y ahora sí en la naranja papaya como la conocemos hoy en día. Ahí el azul predominaba un poco más, pero con McLaren, que estuvo 2 temporadas, en una sumó 96 puntos, quedando en 6º lugar en el Mundial de Pilotos, y en el 2020 quedó en 6º también con 105 puntos. Esas actuaciones le valieron para llegar a Ferrari, donde en sus 4 años su mejor posición fueron 3 veces en 5º lugar. Lo consiguió en el 2021, en el 2022 y en el 2024. Pero cuando sumó más puntos fue en el 2024, donde sumó 290 puntos. En total, con el cabalino rampante sumó 900.5 puntos, porque recordarán que hubo ahí en el 2021 una suma de puntos ahí medio raras, y pues para ahí sumó 164.5 puntos. La verdad yo creo que Ferrari, no digo que lo extrañe, porque en general está yendo muy mal para sus 2 pilotos en estas 2 carreras, pero aquí el gran logro que ha conseguido Carlitos Sainz es que
Cuando había corrido en este último Gran Premio de China, pues quedó en la posición número 12, no iba a sumar puntos, segunda carrera sin puntuar, también en la prueba sprint no le había ido bien, pero resulta que cuando descalificaron a los dos de Ferrari, por ahí también descalifican a Pierre Gasly, suma un puntito al subirse a la 10ª posición. Con esto, Carlos Sainz, en todas las escuderías que ha corrido en Fórmula 1, ha sumado puntos. Ese es el gran logro y parecerá poca cosa, pero imagínense, Logan Sargent, en año 3/4 que estuvo con Williams, un piloto que por más que forzaron que se mantuviera por las 3 carreras, los 3 grandes premios que había en Estados Unidos, simplemente no consiguió lo esperado, solamente consiguió un punto. Y hay pilotos que han corrido años que no consiguen ni uno. Carlos Sainz en todas las escuderías, llámese equipo B de Red Bull, llámese Renault en sus peores años, llámese McLaren en su resurgir, y llámese Ferrari también en una supuesta época de nuevo al éxito, que estas 2 carreras de este 2025 no lo demuestran, pero bueno, ahí estuvo Carlos Sainz. Y un Williams que también está resurgiendo, Carlitos Sainz, por obra de la buena suerte o lo que gusten y manden, del trabajo, yo creo que del trabajo que tiene este muchacho y de sus escuderías, ha sumado puntos en todas las escuderías. Un logro que se escucha fácil, pero de verdad tiene su complicación. Recuerden que solamente hay 20 pilotos en el mundo corriendo en la máxima categoría del automovilismo. Y muchos criticaron que Carlos Sainz se fuera a un equipo como Williams, pues le decía, yo quiero seguir corriendo en Fórmula 1. Y la verdad que está un poco más relajado de la presión que tenía con Ferrari, pero él entiende y tiene todavía el hambre de poder seguir ganando. Y con Williams se ve complicado, pero están avanzando por muy buen camino para regresar a esta escudería histórica que ya ha sido campeona del mundo, campeona de constructores, a ese puesto, a lo más alto de la Fórmula 1. Se viene la tercera fecha del calendario de la Fórmula 1. Vamos con el Gran Premio de Japón en Suzuka, claro que sí. El circuito de Suzuka, que es el único circuito que en algún momento pasa una parte del circuito por encima del otro. Ahí como pueden ver en la... saliendo de la curva número 9 hacia la curva número 10 y después viene de la curva número 14 a la 15. Esa intersección es porque tiene como un puentecito, ahí viene la parte del desnivel. Un circuito muy interesante, muy divertido, y me gusta que esté así como en un infinito medio raro. Pero bueno, para muchos, como a Liam Lawson, es uno de sus circuitos favoritos. Vamos con unos datos rápidos. El primer Grand Prix fue en 1987, consta de 53 vueltas. El circuito tiene una longitud de 5.807 kilómetros. La distancia total recorrida después de las 53 vueltas son 307.471 kilómetros. Y el récord de vuelta todo lo tiene Lewis Hamilton desde 2019 con las flechas de plata con 1 minuto 30 segundos.983. Aquí ya me puse a trabajar para hacerle imágenes más bonitas. Les tengo los horarios para las diferentes partes de Latinoamérica. Pausen el video, si no entran en nuestras redes sociales y ahí les voy a dejar ya el post con este bonito horario que les hice con mucho cariño. Vámonos con México, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, que compartimos horario. Ahorita pasamos con los otros. Las libres son en abril 3 a las 8:30, va a ser el jueves. Después tenemos las libres 2 ya a las 12 de la noche del viernes 4. El mismo viernes 4, pero a las 8:30 de la noche tenemos las libres 3. La clasificación ya será a la medianoche del sábado en abril 5 a las 12 de la noche. Y la carrera será ese sábado a las 11 de la noche. Después pueden ver que en los siguientes horarios puse a Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y el este de México, que es en este caso Cancún. Y en la segunda imagen tenemos los horarios también para Venezuela, República Dominicana, Bolivia y Puerto Rico. Y en la parte de abajo tenemos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Pero me parece que Chile para el día domingo tienen un cambio ahí de horario. Por eso me parece que la carrera es a la 1 de la mañana. Ya no le cambié, pero para que lo tengan considerado. El último podio estuvieron Charles Leclerc, estuvo Chequito Pérez, cuando todavía las cosas iban relativamente bien, cuando empezó a ir todo relativamente mal. Y Max Verstappen se llevó la carrera, todavía venía pisando muy fuerte, tuvieron un gran arranque los dos de Red Bull. Ahora vamos con las 3 incógnitas que tenemos para este gran premio. El primero, McLaren podrá seguir rompiéndola como lo hizo en China. Se llevaron la prueba sprint, hicieron el 1-2 en la carrera. Ahí Lando Norris sufrió un poquito en la sprint, quedando en la 8ª posición. Igual sumó, sigue como líder del campeonato de pilotos, pero Oscar Piastri va a empezar a presionar. A ver si no vemos más bien y ahora sí la tan deseada batalla de coequiperos que esperábamos que algún día pasara con Max Verstappen y con Checo Pérez y que nunca sucedió. Aquí podría darse porque es una escudería que sí está priorizando a ambos pilotos. Entonces
¿McLaren podrá seguir siendo igual de dominante como lo hicieron en China? Primera interrogante. La segunda, ¿Ferrari seguirá siendo Ferrari? Ya la regaron en el Gran Premio en el que arrancamos en el de Australia, con una estrategia pésima, donde en el top 10 a Lewis Hamilton fue el único que pasó a hacer que hizo 2 paradas en los pits. Después, y con eso quedaron en 10 y quedaron en 9. Después también tuvimos ese error acá en el Gran Premio de China, donde los 2 monoplazas que ya habían tenido puntos importantes los vienen perdiendo y quedan descalificados. Al final se quedan con lo mínimo, con solamente lo conseguido en Australia, más los puntitos conseguidos en la prueba sprint, tanto por Charles Leclerc como por Ferrari, que al final no es lo que se esperaba de una escudería que estaba considerada ser contendiente al campeonato de constructores. Y es que los menos responsables de esto me parece que son los pilotos. Lewis Hamilton y Charles Leclerc demostraron en la prueba sprint que están hechos para pelear por los títulos, por pelear por los trofeos fecha a fecha. Pero las estrategias han salido mal y los ajustes del coche también han salido mal. ¿Cómo que te descalifican porque el coche pesa menos? ¿Cómo que te descalifican porque el piso de tu monoplaza no da el mínimo de grosor necesario? ¿Dónde están los ingenieros entonces para también cuidar esos detalles? Todo el esfuerzo del fin de semana tirado a la basura, tal cual, así fue. ¿Podrán levantarse en el Gran Premio de Japón? Y la principal incógnita. Sabemos que Yuki Tsunoda viene a reemplazar a Liam Lawson y Liam Lawson viene a reemplazar a Yuki en Visa Cash App Racing Bulls. Este movimiento, hasta en la parte de mercadotecnia, le ayuda muchísimo a Red Bull. ¿Cómo van a vender de mercancía en Japón? Ahorita que seguramente pusieron a Castore y a New Era a sacar mercancía, quita todo lo de Liam Lawson y mete todo lo de Yuki, porque se les va a vender como pan caliente. Un héroe nacional seguramente. Habrá que ver si Yuki no pierde la cabeza y piensa como Checo Pérez de que esta es mi oportunidad de brillar y se nos vaya a estampar en la primera curva. Pero bueno, las primeras declaraciones de Christian Horner fue de que esto fue un movimiento meramente deportivo, porque ellos tienen muy en mente que su objetivo es ir por el campeonato de pilotos con Max y recuperar el de constructores. Sí o sí, el piloto número 1 es Max, no lo podemos dudar. Y que pues lo de Liam pues no estaba sumando, no es lo que se esperaba, pues ni modo. Mientras que el tío menos favorito de la Fórmula 1, Helmut Marko, sí dijo: Liam no pudo con la presión y por eso falló, llegre chiquillo. Pero al final pues fueron ellos los que estuvieron apoyando muchísimo y hasta en la parte mediática presionando de que Liam Lawson era el sucesor que esperaban para ser el grandísimo compañero de Max Verstappen. Hasta memes le hicieron al comentarista de Fórmula 1 que en Drive to Survive de la serie de Netflix decía de que él veía a Liam a un Max Verstappen de hace 10 años y pues no sirvió para nada. Aquí nos estamos preguntando si Liam Lawson podrá hacer algo mejor con un Visa Cash App Racing Bull que con un Red Bull 2, porque sabemos que el coche de Max pues está para Max, pero este que le habían hecho a Liam pues nomás no se adecuó, no a las características que debía tener los de Red Bull, pues no se acomodó en ningún momento, pero hacía mejores cosas cuando estaba con los Racing Bulls. Y ahora es el momento de oro para Yuki Tsunoda, mientras que Liam Lawson fue muy hablador. Yuki habla mucho cuando se enoja en la pista, pero fue discreto. Él dijo que yo entiendo mi tema con Honda, que no me quieren subir porque pues ya van a terminar el contrato con Honda en 2026 y pues yo soy ahí medio apadrinado por ellos. Ahorita Honda dijo: lo subes, entonces te doy tus 10 millones, porque ya se los había ofrecido antes. Te doy tus 10 millones, pues porque es un apoyito también que vas a tener para subirlo. Tú necesitas dinero. Aparte, Liam Lawson pues también le dio duro al coche y necesitas repararlo. Liam Lawson pues es que habló demasiado. Creo que ese fue uno de sus mayores problemas. Habló demasiado, no aguantó la presión. Y habrá que ver si con el equipo B de Red Bull puede levantarse. Y Yuki es su oportunidad dorada, pero al mismo tiempo puede demostrar que si el coche queda atrás de los mismos Racing Bulls, entonces Red Bull está regando. Que es más un tema de que el monoplaza 2 del equipo de Red Bull no está funcionando de acuerdo a las especificaciones de tu segundo piloto. Ferrari, Mercedes y McLaren te lo demostraron la temporada pasada. Por eso perdiste el campeonato de constructores, porque Red Bull no priorizó a Checo Pérez. Y ya lo venían viendo desde el inicio de la campaña, y lo venían viendo creo que desde antes, que decían, año con año las escuderías se nos van a acercar, pues porque no hacían los ajustes adecuados. Yuki nos va a demostrar qué tan cierta sigue siendo, porque ya lo demostró Liam, que el segundo piloto de Red Bull no lo consideran. Y ahorita van a querer ya le echaron toda la culpa a Liam Lawson de que no está apoyando la causa por el campeonato de constructores. Y Liam puede decir, pues es que, o lo decía en entrevistas, ahí medio intentando decir entre dientes de que sí tengo confianza, pero no tengo confianza, pero el coche no, pues sí está funcionando.
Vamos a ver qué dice Yuki, porque lo vamos a escuchar con sus problemas de ira diciendo muchas cosas interesantes. Así es el campeonato de constructores previo al Gran Premio de Japón. 78 puntos para McLaren, 57 para Mercedes, que lo persigue, 36 puntos conseguidos nomás por Max Verstappen, que mantiene a Red Bull en la tercera posición. Le sigue Williams y Ferrari en cuarto y quinto lugar, los dos con 17 puntos. Muy bien por Williams, muy mal por los del caballino rampante. Haas tiene 14 puntos, Aston Martin con 10, Kick Sauber 6, 3 para Racing Bulls, ahí conseguidos por el piloto japonés, que tiene más que el mismísimo Liam Lawson, y Alpine, que todavía no suma. Y el campeonato de pilotos, Norris lo viene liderando con 44 puntos. Muy cerquita tiene a Verstappen con 36, a Russell con 35 y a Piastri con 34. Increíble que un rookie esté en la quinta posición tras 2 fechas. 22 puntos para Antonelli, que le está rompiendo con sus actuaciones en Mercedes. 16 puntos para Alexander Albon. Ocon con 10 puntos, los mismos que Stroll y Ferrari en 9 y en 10. Lewis Hamilton con 9 y Leclerc con 8. Señoras y señores, déjenme saber en los comentarios qué esperan del Gran Premio de Japón y si les está gustando la temporada, porque al menos se mantiene abierta en todos sus campeonatos a 2 fechas de que ha arrancado esto. Y con la cara de sorpresa de Liam Lawson nos despedimos de este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, que ahí nos da muchísimo gusto leer sus comentarios, opiniones, sugerencias, quejas. Ahí los estaremos leyendo. Gente, como dicen que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!